Bueno, primeramente, buenos días, profesor. Aquí estamos para, vamos a dar inicio a lo que es la presentación del proyecto de curso, el cual pues vamos a subir a la plataforma. En el caso del proyecto, trabajamos, ¿verdad? Dos personas, lo que es Javier y yo, que es Julio, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es a hacer la presentación del video. Para ello nosotros vamos a seguir una secuencia, un orden. Lo que vamos a llevar, lo que es hablar un poco de lo que es el proyecto. Luego vamos a presentar cómo está constituido el proyecto y el circuito, ¿verdad? Y al final pues vamos a dar algunas recomendaciones y algunas inconvenientes, ¿verdad? Para que si alguien pues lo quiere seguir trabajando, pues lo pueda mejorar. Ahorita yo le voy a dejar a Javier, que él les va a estar hablando acerca de lo que es el electrificador o el proyecto en general, ¿verdad? Cómo está constituido. Él les va a estar hablando de lo que es, en este sentido, el electrificador está compuesto por un cargador que carga las baterías, un elevador, que es un circuito que transforma desde 7.4, que es el voltaje de la batería, hasta 32 voltios, que son el voltaje que requiere el electrificador. Pero bueno, Javier les va a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es el cargador de batería y lo que es el elevador, ¿verdad? Y al igual les va a estar hablando también, le vamos a estar hablando, en este caso lo voy a hacer yo, les vamos a estar hablando acerca de lo que es la introducción, en qué consiste, ¿verdad?, el electrificador, ¿verdad?, para después hablarle cada uno de las partes. Bueno, en este caso, profesor, buenos días. Yo voy a comenzar con la parte introductoria, introducción, objetivo, el funcionamiento en general del circuito y algunos componentes que forman el circuito. Bueno, primeramente, buenos días, profesor. Ahorita vamos a dar inicio, vamos a estarle presentando lo que es bueno, en principio, ahorita yo lo que voy a estar explicando es lo que es el electrificador, en qué consiste. Bueno, cabe recalcar que lo que es el caso del electrificador como en conjunto, ¿verdad? Cuando hablo del electrificador, estoy hablando del cargador, del elevador y también del electrificador en sí, ¿verdad? Bueno, todo esto, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos es hacer un solo complementarlo, ¿verdad? Porque el original solamente viene con lo que es el electrificador, que es alimentado con cierto voltaje, con 24 voltios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Ajustarlo, ¿verdad? Para hacer un rediseño y agregarle lo que son los otros componentes. Entonces, ¿qué en sí es un electrificador? El electrificador es un proyecto que nació de una idea de un doctor, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que también él era físico. Entonces, la idea de él, o en sus investigaciones, lo que decía era que cuando al cuerpo se le suministra cierta corriente, en este caso va desde 1.5 a 5, porque ya de 5 pues es perjudicial. Entonces lo que él decía era de que cuando se le suministraba esa corriente, ¿verdad?, entre 1 y 5 miliamperios, correcto, entonces a una frecuencia de menor a 10 Hz, en este caso él especifica, ¿verdad?, que son 4, en este caso él especifica que son 4 Hz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se le aplica esta corriente al cuerpo, lo que son muchos de los virus, ¿verdad?, comienzan a destruirlo. En otras palabras, ¿verdad?, muchos virus que no soportan esta corriente, ¿verdad?, a esta frecuencia, entonces ellos comienzan a morir. Entonces, ¿cuál es el principio de él? Que este electrificador puede ser usado para combatir enfermedades, ¿verdad?, que son causadas por virus. Es más, pues hay una polémica, digo polémica porque hasta el momento pues no se ha concretado, donde dicen de que no ha salido al mercado, nunca fue lanzado al mercado, porque las farmacéuticas pues hasta cierto punto bloquearon el mercado por la competencia que tenía, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se cree
que tenía bastante potencial para hacer un tratamiento para el VIH. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues hasta cierto punto, pues no se lanzó al mercado. Entonces, en principio, ese es el electrificador, ¿verdad? Ocuparlo como un tratamiento, ¿verdad? Que puede ser usado para combatir ciertas cantidades de virus. Ahora, ¿por qué es necesario el electrificador o por qué nació esta idea? Una de ellas es porque, aparte de que se ve que es un proyecto prometedor, en Nicaragua, ¿verdad? Muchas personas, el costo de los tratamientos, o tal vez no solo en Nicaragua, pues, pero al menos en Nicaragua tiende a ser más costoso por los niveles económicos. Entonces, con un proyecto así, si nosotros tuviéramos un proyecto así, pues nosotros echaríamos a andar o construir varios y se utilizarían para tratamientos, ¿verdad? En diferentes aplicaciones y ser usado, ¿verdad? Por muchas clínicas. Pues obvio, pues que esto pasaría por una revisión. Ya, pero en principio ese es el propósito, pues que la gente pueda tener un aparato, ¿verdad? Que le facilite una salud más favorable, ¿verdad? Más económica y que le garantice, pues, ¿verdad? Que pueda tener un resultado satisfactorio. Ok, profesor, primeramente queremos mostrarle el circuito que tenemos implementado, en el cual aquí en la parte izquierda tenemos el electrificador sanguíneo propiamente, el circuito independiente. Este circuito, que lo va a estar explicando mi compañero Julio más adelante, está alimentado a 32 voltios por medio de este circuito que está aquí, que es un step up o un elevador de tensión, el cual es alimentado por un par de baterías 18650 que conectadas en serie, las cuales producen un voltaje nominal de 7.4 a 8.4 voltios cuando están cargadas totalmente. Entonces alimentamos con 7.4 voltaje nominal al elevador y el elevador se encarga de suministrar los 32 voltios al electrificador. En la primera etapa tenemos que, aquí tenemos el cargador de las baterías 18650, el cual es un TP 5100. Si podemos observar ahí la imagen que está ahí del TP 5100, podemos observar que es un módulo de carga de batería. Este módulo puede cargar desde una batería hasta las dos baterías en serie, es decir, puede suministrar 4.2 voltios o 8.4 voltios máximo. Es un módulo bastante simple, sencillo, económico, pero eficiente a la hora de cargar este tipo de batería de iones de litio, para prolongar, ¿verdad? La vida, ya que si la cargamos con un cargador genérico cualquiera, solamente se le inyecta el voltaje en el terminal negativo y el positivo de las dos baterías en serie, mientras que este cargador tiene un voltaje de control que va entre medio de las dos baterías, el cual está monitoreando constantemente que las dos baterías se carguen simultáneamente a la vez y no una más que otra. En ese aspecto tenemos ahí lo que es el funcionamiento del TP 5100. Por acá podemos ver el diagrama esquemático del circuito propiamente como tal, ¿verdad? Ese circuito fue obtenido del datasheet de este módulo, el cual podemos ver ahí cómo está estructurado. Luego, una vez que tenemos el voltaje de la batería, pasa a nuestro circuito estrella, podemos decir en este caso el que suministra el voltaje al electrificador, que es el step up o elevador de tensión. Decidimos tomar una frecuencia que es inyectada
directamente desde el Arduino o generada por el Arduino una frecuencia de 70 kHz, ya que ocupamos una frecuencia alta, porque si ocupábamos una frecuencia más baja, pues el tamaño de la bobina iba a ser más grande, enorme, y decidimos implementar un circuito bastante pequeño, pues por lo cual tuvimos que elevar la frecuencia a 70 kHz para poder reducir el tamaño de la bobina. En este caso, este es el circuito del elevador de tensión. Ahí tenemos el voltaje de entrada, el cual es el voltaje proporcionado por la batería, los 7.4 voltios nominales, pasan por el inductor, el cual tenemos por acá, es un inductor toroidal con núcleo de ferrita, el cual tenemos un valor de inductancia de 1 milihenrio, aunque aquí ponemos 700 microhenrios, pero este valor no es el valor real, ¿verdad? Solamente para simulación en Proteo, pues, pero un valor aproximado. En realidad, pues los valores que nos dan, según el libro de Rashid, dice que el valor del inductor tiene que ser mayor al valor calculado. En este caso nosotros calculamos 700 microhenrios, pero le pusimos un inductor de 1 milihenrio para que trabaje un poco mejor el circuito. Luego de la bobina sale un voltaje que va directamente a nuestro transistor MOSFET. En este caso el que estamos utilizando es un IRF Z44N, que lo tenemos por acá. Ahí tenemos el transistor, en el cual en la terminal gate o la compuerta es alimentada por el PWM proveniente del Arduino a 70 kHz, el cual hace conmutar al transistor, y pues comienza a switchar, dejando pasar el voltaje y haciendo su función de elevador. Luego este voltaje, esta corriente pasa por el diodo, comienza el capacitor a cargarse, y obtenemos el voltaje de 32 voltios a la salida. Luego tenemos de la salida, tomamos un voltaje de referencia que va al pin A0 del Arduino. Para controlar, ¿verdad? Para controlar el PWM, el ciclo de trabajo con el cual está, valga la redundancia, trabajando el MOSFET, a través de un divisor de tensión con un capacitor en paralelo, ¿verdad? Para un voltaje estable. Este valor de referencia va directamente al Arduino, el cual el Arduino modifica el ancho de pulso para ajustarse al valor deseado, ¿no? Por acá en el documento que subimos a la plataforma están los cálculos propiamente de la corriente que va a circular por la bobina. Ahí tenemos el cálculo del inductor y la resistencia, ¿verdad? Los voltajes promedio, el voltaje promedio de salida, cálculo del capacitor que va al final, ¿verdad? Prácticamente el que ayuda a mantener y estabilizar el voltaje de salida del elevador, y la corriente máxima que va a pasar por el MOSFET. En este caso consideramos una corriente máxima de 130 miliamperios, con lo cual este MOSFET trabaja hasta 100 amperios, pero realmente no va a ocasionar ningún problema en cuanto a corriente se refiere, pues. Y ahí tenemos nuestro transistor que ocupamos, el IRF-Z44N. Por acá también tenemos la corriente que va a pasar por los diodos, y es una corriente de aproximadamente de 100 amperios. Obviamente esta es la corriente final que nosotros miliamperios, 100 miliamperios. Esta es la corriente que nosotros estamos tratando de obtener al final o que va a entregar prácticamente el elevador. Luego tenemos, como expliqué anteriormente, el voltaje de referencia del divisor de tensión al final del circuito elevador de tensión.
Bueno, yo les voy a estar hablando sobre lo que es uno de los circuitos principales, ¿verdad? Que es el módulo del electrificador sanguíneo, que es precisamente, ¿verdad?, el circuito del proyecto. Bueno, aquí cabe recalcar, profesor, que como miró anteriormente, todos los controles, lo que es frecuencia, lo que es a retroalimentación, está siendo usado con Arduino, ¿verdad? O sea, que es la base, ¿verdad?, de control con respecto a su clase. Más adelante le vamos a mostrar lo que es el diagrama de lo que lleva todo el circuito. Bueno, aquí lo que tenemos es lo que es en sí el electrificador, ¿verdad? Aquí lo que tenemos prácticamente vamos a acercarlo aquí un poco. Este voltaje de entrada que usted ve ahí, ese es el voltaje que entra del elevador, ¿verdad? Que es el circuito que se explicó anteriormente. Entonces, el electrificador recibe un voltaje entre aproximadamente 13 voltios y 34, 32 voltios, ¿verdad? Que es con el cual se alimenta. ¿Cuál es el principio de esto? Bueno, que si usted puede ver aquí se alimenta una señal de 4 Hz. Esa es generada por el Arduino. Entonces ahí se alimenta una señal de 4 Hz, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el que tenemos, ¿verdad?, lo que es uno de los transistores, y tenemos un diodo Zener. Prácticamente la función del diodo Zener ahí es establecer un voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el electrificador, en el caso del voltaje de entrada, va a estar variando desde 32 hasta 10, ¿verdad? Si no tuviera el diodo Zener, entonces el voltaje tendría a disminuir a un punto de que no dejaría trabajar al transistor, porque el voltaje ahí sería mínimo, ¿verdad? Entonces por eso tiene el Zener ahí. Entonces, ¿verdad? Ahí lo que vemos también es una resistencia, ¿verdad?, que está limitando la corriente a la entrada del otro transistor, del N2222A, ¿verdad? Para suministrar corriente directamente a lo que es el circuito. Esta parte de aquí es en sí el circuito del electrificador como tal, ¿verdad?, que hace la función. ¿Qué es lo que sucede en esto? Que él va a generar una onda, ¿verdad?, que va a estar oscilando. De hecho es alterna, porque va a estar oscilando entre positivo y negativo, de manera de que eso va a estar suministrando al usuario o a la persona. Por lo menos esa resistencia variable 1, esa simboliza o representa a la persona que va a estar ahí conectada, ¿verdad? O sea, sobre esa persona va a estar suministrándose una corriente entre 1 y aproximadamente 6 amperios. 6 amperios generamos, pero en realidad lo recomendable es entre 1 y 5. Ya no se recomienda mayor a 5 amperios, ¿verdad?, para suministrarle a una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que como vimos anteriormente, cuando se le suministra la frecuencia de 4 Hz, se activa, ¿verdad?, este transistor Q3, ¿verdad?, genera una frecuencia invertida en lo que es la resistencia 5, y así, ¿verdad?, activa también el transistor Q1 y se está generando al igual, ¿verdad? En el Q1 entra una señal invertida a la que entra en el Q2, de manera que así está alternando y se está generando, ¿verdad?, la onda cuadrada, ¿verdad?, alterna. Ya, entonces, y así es como se le suministra la corriente al usuario, ¿verdad? Y prácticamente es el funcionamiento básico del electrificador, ¿verdad? Eso con lo que es respecto al electrificador en sí. Correcto. Bueno, entonces aquí, profesor, vamos a probarle lo que es el circuito ya terminado, ¿verdad? Podemos ver en este sentido, aquí tenemos un switch, ¿verdad? Ese switch es el que va a activar, ¿verdad?, que se encienda, pase corriente de la batería, se va a encender el Arduino. El Arduino me va a generar las señales de control, ¿verdad?, para activar el elevador
y el elevador me va a suministrar el voltaje para lo que es el electrificador, y el electrificador me va a generar el amperaje para el usuario o la persona que va a estar siendo usada. Entonces ahorita vamos a encenderlo, ¿verdad? Y vamos a ver con el multímetro que tenemos aquí el voltaje generado, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos encendido el multímetro, vamos a iniciar, vamos a encender aquí y vamos a ver cómo se enciende el Arduino, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí y vemos cómo se elevó el voltaje a 34 hasta 35 más o menos el voltaje. Está fluctuando porque es un voltaje alterno, ¿verdad? Onda cuadrada, por eso es que está y también hay un capacitor que genera un pequeño rizado. También esas dos cosas están fluctuando ahí. Ahora estos son los electrodos que van directamente a las manos de la persona o al lugar donde se va a colocar la persona para suministrarle la terapia, en este caso del electrificador. Entonces en este caso estos serían los electrodos. Sí, ahorita estoy sintiendo un pequeño impulso eléctrico. Sí, ahí está generando un pequeño impulso eléctrico. Estamos hablando, profesor. Ahorita está generando el pulso eléctrico, exactamente. Ahí tiene, si usted miró, se subió hasta 32, 35 voltios. Ahora va a ver algo que es lo que... Aquí nosotros tenemos una perilla, que es la que regula, un potenciómetro, que es la que regula el voltaje. Entonces, si nosotros tenemos aquí está en máximo. Ahora, nosotros vamos a ir regulando y usted va viendo cómo se va a ir bajando el voltaje. 18, 17, ahí va bajando hasta llegar aproximadamente a 13 voltios. Entonces ese es el voltaje, ¿verdad?, en el cual va a oscilar el electrificador. Ahora veamos algo interesante. Vamos a dejarlo esto en mínimo y ahora vamos a probar la corriente, porque ahí es lo que tenemos, estamos midiendo el voltaje. Ahora vamos a medir la corriente. Bueno, ahora, profesor, vamos a grabar lo que anteriormente especificábamos lo que es la corriente. Aquí nosotros tenemos la perilla, ¿verdad?, anteriormente mostrada, ¿verdad? Aquí la tenemos en mínimo, está en mínimo. Aquí nos está suministrando una corriente alterna de voltaje. Sí, pero no está marcando el... Correcto, la corriente es de 2.7 miliamperios. Pero en este caso no es una corriente fiable porque como están en paralelo las puntas del multímetro, no puede medir corriente, porque para eso tiene que estar en serie con la carga, para ver cuánto está suministrando. Que en este caso vamos a cortar el circuito y lo vamos a poner en serie. Correcto, ahí estamos midiendo sin carga, profesor. Está en serie, pero sin carga. Ahorita ya estamos midiendo con carga. Ya tenemos aquí en serie las dos puntas. Sí, ya estamos midiendo con carga. Usted puede ver que la persona ya está conectada, ¿verdad? En este caso mi compañero lo estamos haciendo. Entonces ahí está conectado. A él está suministrando aproximadamente 237, 236 miliamperios, ¿verdad? De corriente alterna. 2.3. Perdón, sí, 2.3 miliamperios. Sí, de corriente alterna. Entonces aquí nosotros vamos a ir aumentando y va a ir viendo cómo va a ir cambiando la corriente que se le va a ir suministrando. Entonces ahí vamos subiendo, ya subió a 3 aproximadamente, 3.2, 3.7, 3.8 y va subiendo a 4, 4.7, pues. Va a subir a 5. Y va a subir hasta llegar, 5, hasta llegar aproximadamente a 6, casi 7. En este punto ya la sensación de hormigueo pues se logra percibir mínima, pero sí se percibe. Ahora depende de la resistencia de la gente, es variable en cada persona, entonces si va a sentir más o menos la intensidad de la corriente que va a estar circulando por el cuerpo de la persona. Bueno, en este caso esto sería prácticamente los parámetros o los requisitos que pide el electrificador sanguíneo, pues. Un voltaje entre
29 y 32 voltios y una corriente de 1.5 a 5 o 6 miliamperios máximo, lo cual estamos obteniendo a través del potenciómetro que tenemos ahí, el cual regula a través del divisor de tensión que hicimos en el step up, el cual el voltaje de referencia va al Arduino y ese controla a través de esta perilla o potenciómetro la intensidad de la corriente que estamos suministrando a la persona. Bueno, ya para finalizar, hay algunas recomendaciones, ¿verdad?, que se dan acerca del proyecto, y es con respecto a la construcción. De hecho, como el electrificador sanguíneo requiere ser alimentado, en este caso, ¿verdad?, con 4 Hz, y el elevador requiere de 70 Hz, en el caso del Arduino, no estoy diciendo que no se pueda, pero se requiere bastante conocimiento respecto a la programación para programar 2 señales, porque en este caso una señal de 70 es la que en realidad es la que exige más conocimiento, porque se tienen que configurar los timers. Entonces, cuando uno configura los timers, se complica, ¿verdad?, desde luego lo que es la generación de datos de manera normal, ¿verdad?, visual, con el display de Arduino. Entonces, en nuestra poca experiencia, por decirlo así, o en la experiencia que hemos adquirido ahorita, recomendamos que es mejor utilizar el Arduino solo para controlar los datos, ¿verdad?, recibir datos de referencia, sacar quizás la frecuencia de 4 Hz, pero para la de 70 Hz es mejor usar un circuito aparte, independiente, para que no haya problema con lo que es o conflicto con lo que es Arduino. Bueno, en esencia, estos serían las recomendaciones. En conclusión, profesor, básicamente el Arduino como tal es solamente un componente, ¿ya? Pero aquí nosotros lo que hicimos fue hacer un conjunto, ¿verdad?, un complemento para que tenga en sí todos los componentes necesarios para que funcionen correctamente, ¿verdad?, como es el cargador de batería, lo que es el elevador y lo que es el electrificador en sí, ¿ya? Entonces, prácticamente este aparato es un aparato médico, ¿verdad?, es un aparato de electromedicina, por decirlo así, que se puede ser construido, ¿verdad?, para ser usado una vez que sea aprobado, ¿verdad?, o que sea quizás se dé un permiso médico, pues pueda ser usado. Pero ya podemos ver, ¿verdad?, que su funcionamiento y que funciona pues en buenas condiciones y que los resultados pues son buenos resultados.